Hola, ¿cómo están? Soy Carola Canelo Figueroa, hoy día 7 de enero del año 2024. La corrupción desatada de Boric. Estamos en una situación de una notoria y pública corrupción de Boric. Ya no se trata de simple voltereta, sino que ya es una corrupción que ni siquiera es simple, sino que es completamente desatada. O sea, Boric, su conducta corrupta es una conducta que se despliega de una manera desatada, sin límite alguno. Y esto se expresa, ya es casi diario esto, en el acuerdo entre Sokimich, SQM, y Codelco. Boric aparece homenajeando, vanagloriándose de un acuerdo entre Sokimich, entre SQM y Codelco. Y hace unos años atrás, cuando Boric era candidato a la presidencia, señalaba que Sokimich era lo peor, una empresa privada controlada por el pinochetismo, por el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerú. SQM o Sokimich, esa empresa que estuvo involucrada a través de sus gerentes en el financiamiento ilegal de los operadores políticos de todos los colores, de la derecha, por cierto, y de la izquierda, del PPD, mira, de ese PPD en el que participa Carolina Toá, ministra designada por Boric. ¿Se acuerdan o no? ¿Ya se le olvidó? ¿Se acuerdan que Sokimich o SQM apareció en las investigaciones penales que financiaba ilegalmente a los operadores políticos y a partidos políticos como el Partido por la Democracia, el llamado PPD, donde militan operadoras políticas como Carolina Toá, la actual ministra del Interior y Seguridad Pública de Boric, financiada por Sokimich, una empresa privada que en antaño era pública, Sociedad Química Minera de Chile, era pública ante Sokimich para la explotación de un recurso natural que pertenece al Estado, por ejemplo el litio, y que durante la dictadura cívico-militar, sí, esa dictadura que tanto critica Boric, y que sin embargo no tiene ningún límite, ni intelectual ni ético, para negociar con gente de esa dictadura. La dictadura privatizó Sokimich. El dictador Augusto Pinochet Ugarte la privatizó, la cambió su naturaleza jurídica de pública a privada durante la dictadura cívico-militar. Y la dejó, Sokimich o SQM, bajo el control de su yerno, en ese entonces el señor Julio Ponce Lerú. Y por ahí, por el 2015-2016, ocurrieron varias cosas entre medio, ¿cierto? Se terminó la dictadura cívico-militar, el 89, el 90, 91, comenzaron los gobiernos de la Concertación, que es la matriz de Boric y compañía, la Concertación, después la Nueva Mayoría, que es la Concertación con el Partido Comunista, y ahora el producto derivado del Frente Amplio. Bueno, y se descubrió en 2015, 2016, que esta empresa, Sokimich, controlada por el ex yerno de Pinochet, del dictador, del tirano, resulta que financiaba a través de facturas ideológicamente falsas a los operadores políticos del PPD, como Carolina Toá, del Partido por la Democracia, del PPD, Carolina Toá, militante del PPD.
Francisco Vidal, ¿se acuerdan? Militante del PP, Francisco Vidal, el que ahora Boric designó en Televisión Nacional. Son todos del mismo estilo. Ya apareció financiando esta empresa a través de figuras con caracteres de delito penal por la vía de financiar a los partidos políticos. En el caso del PPD, ¿se les olvidó acaso? Esto se lo pregunto a la gente que dice ser de izquierda. ¿Se les olvidó a ustedes que hace años atrás, o nunca se enteraron, o se hacen los lesos o las lesas, que hace años atrás se descubrió que en el libro de contabilidad y de documentación del PPD, el partido político de Carolina Toá, también de Ricardo Lagos Escobar, acuérdense, doble militancia PPD, Partido Socialista, y de Francisco Vidal, el PPD, el Partido por la Democracia? ¿Se acuerdan ustedes que aparecía como militante SQM? Aparecía como militante Soquimich o SQM. Ese es el nivel de descaro. Y financiaban a los operadores políticos por la vía de que el operador político de turno, de derecha, de centro, de izquierda, emitía una factura como que hubiese prestado un servicio inexistente y luego Soquimich pagaba esa factura. Y luego Soquimich usaba esa factura como un gasto supuestamente necesario para producir la renta. Y de esa manera Soquimich aparecía con mucho menos utilidades que las reales y por lo tanto se afectaba al Estado, porque el Estado recibía menos impuestos por parte de Soquimich, y por otro lado Soquimich lograba tener coaptados o comprados, digámoslo, comprados a los operadores políticos, a los gobernantes del momento, la Concertación, la Nueva Mayoría, ahora el Frente Amplio, a los legisladores, a los diputados, a los senadores, de todos los colores. ¿Para qué? Para que Soquimich fuera una y otra vez más siendo renovada como la empresa con atribuciones y concesiones otorgadas por el Estado para poder explotar, por ejemplo, el litio. Y para poder obtener todo tipo de beneficios, un trato especial. Y resulta que el corrupto Boric, desatado, a mí me consta que él es una persona corrupta, hace muchos años, pero uno puede observar que está desatado en la corrupción. El corrupto Boric lo que hace es engaña a la gente, al 30% que votó por él, esa gente ingenua que no quiere entender, que no quiere ver la realidad, no quieren ver lo que ocurre realmente, tienen un miedo a la realidad total, que le creyó a Boric, miente a la gente y les dice a la gente que él está en contra de la derecha, que él está en contra del pinochetismo, que se van a nacionalizar, dice él. ¿Se acuerdan? Vamos a nacionalizar, miren la mentira, vamos a nacionalizar los recursos naturales. Pero sí, Boric, hello, los recursos naturales son del Estado. Lo que ocurre, y eso leían el artículo 19, número 24 de la Constitución, los minerales son del Estado de Chile. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar a gente ignorante, gente malintencionada como Boric y compañía, de izquierda, de centro derecha, hablar de la nacionalización, ustedes los paran de inmediato. Perdón, la nacionalización de la gran minería se hizo ya en la época de Allende y ya antes con la nacionalización Allende y antes con Eduardo Frei Montalva la chilenización. ¿Se fijan? O sea, desde un punto de vista jurídico, los minerales son del Estado. Artículo 19, número 24 de la Constitución. Vayan y léanlo, no les crean nada a estos corruptos desatados. ¿Hasta cuándo? No permitan seguir fomentando la tontera a este nivel. Entonces, pero como la gente parece que le da lata,
abrir la Constitución o meterse a internet y mirar la realidad de las cosas, les mentían y Boric hablando de la nacionalización, vamos a nacionalizar los recursos naturales y el Estado va a explotar el litio, bla, bla, bla. No, si eso ya está nacionalizado. Lo que ocurre es que el Estado, a través de cierta normativa, concesiona, le da autorización de explotación del litio a Soquimich. Y eso lo han hecho corruptamente. Lo han hecho corruptamente desde la derecha a la izquierda, pasando por el centro, hasta el día de hoy. Y ahora no es de extrañar que ahora Boric, en una corrupción desatada, se desató, está en una impunidad tan grande él, se siente tan impune Boric de hacer esto, que lo hizo. Porque recuerden ustedes que Codelco es una entidad estatal y está bajo dirección de personas que son operadores políticos que en definitiva designa el propio Boric. Porque no va a faltar el mentirosito o la mentirosita que les va a decir a ustedes en el diario El Mercurio, en el Mostrador o en alguna radio por ahí, que les diga a ustedes de que es que Codelco no tenía otra alternativa, tuvo que someterse a Soquimich, ay, qué pena, como que no hubiese ni una posibilidad de hacer algo diferente. Mentira. Lo que ocurre es que Boric es un corrupto desatado. Y puede hacer esto porque está en una impunidad total, en la impunidad que le da dos circunstancias relevantes. Uno, una derecha que está feliz con Boric. La derecha te ama, Boric. Lo mejor para la derecha es un izquierdista como Boric. Porque Boric no hace nada en favor de la gente. Cero transformación. ¿Se acuerdan esa mujer que decía Boric lo va a cambiar todo? Es que Boric lo va a cambiar todo. No es real, no ha habido ni habrá ninguna transformación positiva con él. Cero posibilidad. Entonces la derecha está feliz porque hay un inepto en un desgobierno corrupto, desatado, izquierdista como Boric, inepto total, incapaz de ejercer el cargo, la más alta magistratura, que está haciendo todo lo que la derecha quiere y más encima, atención, sin ninguna protesta. La segunda circunstancia es que los votantes de Boric, la gente que votó por Boric, son personas de una inconsecuencia total. Porque ¿saben lo que ocurre? Que una persona de derecha esté calladita en este momento, muerta de la risa, bueno, por último esa persona de derecha, ese facho de derecha, es por lo menos coherente con lo que piensa, porque el facho de derecha le parece estupendo esta alianza entre Soquimich y Codelco, porque tiene una visión de derecho, una visión de que lo privado tiene que prevalecer sobre lo público. Entonces ahí no tiene ninguna contradicción. Pero en cambio, esos votantes de Boric que dicen que son de izquierda y que son de izquierda, esos votantes de Boric son de una inconsecuencia total. Son de una inconsecuencia total. Porque a Boric se le olvidó que en la dictadura de Pinochet hubo graves violaciones y crímenes de lesa humanidad y que por lo tanto se le olvidó la sangre involucrada y se le olvidó que Soquimich forma parte de eso. O se están haciendo los lesos una vez más, se hacen lesos. Es diferente. ¿Sí es diferente? No es diferente, son los mismos y las mismas. Y además, y por lo tanto la izquierda es partícipe de esto. La izquierda que apoya a Boric, que votó por Boric y que están callados y calladas,
frente a esto, son partícipes de esta corrupción desatada. Y lo que es peor, una corrupción desatada con una hipocresía total. ¿Se acuerdan ustedes del ex fiscal Gajardo? Aquí hay un comentario en Twitter que es completamente real. Este ex fiscal apareció apoyando a Boric en la campaña presidencial en la segunda vuelta, diciendo que Boric era la mejor alternativa para combatir la corrupción. Y daba como ejemplo Carlos Gajardo el caso de corrupción de Soquimich. Carlos Gajardo, ¿qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir? Callado, ¿cierto? Callado. ¿Van a victimizar? ¿Van a victimizar a Boric ahora? Revisamos la situación. Carlos Gajardo fue ex fiscal. Él fue un investigador penal del Ministerio Público, conocido públicamente en el país como un fiscal que generó una imagen, y repito, una imagen anticorrupción. Y que esa imagen anticorrupción la puso a disposición de la izquierda para que Boric ganara la más alta magistratura del país. Y con la argumentación falsa de que Boric era el mejor candidato para combatir la corrupción. Y citaba casos dolorosos para el país. Porque ¿cómo no va a ser doloroso que los partidos de izquierda en Chile, que se llenaron la boca durante los últimos 30 años en Chile, sosteniendo públicamente que habían habido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos por el pinochetismo, por la derecha chilena, con un descaro total, aparecieron financiados por una empresa privatizada por el propio Pinochet y controlada desde el punto de vista propietario por quien fuera el yerno en su momento de Pinochet. O sea, en el fondo, por Pinochet. El descaro es total. Carlos Gajardo, hay otros, Matamala, toda esa gente, los actores, actrices de la televisión, que es gente muy querida, porque la gente en Chile es cariñosa y la gente se la gana por el lado emocional, etcétera, etcétera. Hemos visto tantos artistas muy queridos, muy reconocidos, que apoyaron explícitamente a Boric. Y miren, esta es la situación y están todos callados. No hacen ni una protesta, ni una marcha, nada, callados. Absolutamente callados. Inconsecuentes. Se toman encima las graves violaciones a los derechos humanos, que queda clarísimo que es una instrumentalización porque no les interesa. Y es tan así que los graves crímenes de lesa humanidad no les interesa a Boric y compañía, Bachelet, Piñera, Elwin, Lago, Frei, Ruiz Tagle, no les interesa. Toá, Monte, Crispi, Jackson, Siche, no les interesa. Ni un presidente de la República, ni presidenta después de la dictadura cívico-militar ha presentado ninguno de esos gobiernos ni una querella penal para la investigación por los detenidos desaparecidos y por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra varias personas durante la dictadura, entre ellos los exconscriptos. La hipocresía es total, el descaro es total. Y además, y no menos importante,
El engaño profundo de Boric, aparte de esta corrupción desatada, aparte de esta sinvergüenzura y crueldad máxima de lo que dice relación con los graves crímenes de lesa humanidad y el pinochetismo, y cómo se vinculan fácilmente estos izquierdistas con el pinochetismo. Miren, no tienen límites esta gente. Con este tipo de decisiones políticas, ellos impiden, Boric impide, con este tipo de acuerdos entre Codelco y Sokimich, que el Estado pueda explotar como entidades puramente estatales los recursos naturales que permitiría financiar las demandas sociales. Esas demandas sociales mentirosas de Boric y compañía, de una salud de calidad, de una salud pública, de una educación pública y gratuita de calidad, de una serie de prestaciones del Estado, pero situémonos solamente en la salud y en la educación pública, gratuita y de calidad, que usan la palabra calidad estos operadores políticos. ¿Cómo pretenden financiar eso si la explotación de los recursos naturales se la dejan a los privados? Si son muy inconsecuentes. Son absolutamente inconsecuentes, son de una corrupción desatada. Una corrupción desatada. O sea, obviamente, Boric, que no vas a poder condonar el CAE con recursos del Estado si haces una cosa como esta, una alianza SQM con Codelco. No vas a poder financiar tampoco la gratuidad en la educación superior, Boric. O este sinvergüenza quiere financiarla con el aumento de impuestos a la clase trabajadora. ¡Pero qué descaro! ¡Descarado! ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? ¿O no? ¿Se entiende o no? ¿O es muy complicado? El Estado tiene diversas formas de financiarse. Una es con deuda, eso es pésimo, porque es hipotecar el futuro de las próximas generaciones. La otra forma es a través de impuestos, pésimo, porque significa perjudicar a la gente, sobre todo a la clase trabajadora, que es la que paga más impuestos. Y proporcionalmente, la gente con menos recursos es la que paga más impuesto IVA, por ejemplo. Y la clase trabajadora, que le sacan los impuestos de sus remuneraciones, es la que resulta más perjudicada. Porque los empresarios, la gente millonaria, la gente rica, se organiza jurídicamente, legalmente, para no pagar tanto impuesto. En cambio, la clase trabajadora no tiene esas herramientas legales. No la tiene. Y la tercera forma de financiamiento del Estado es a través del trabajo, es a través de la actividad económica, por ejemplo, la explotación sustentable de los recursos naturales. Por lo tanto, evidentemente, el Estado de Chile es un Estado rico, porque el Estado de Chile es dueño, lean el artículo 19, número 24 de la Constitución, de los minerales. Lo que ocurre es que los políticos, como Boric, que controlan el Estado, le entregan concesiones a empresas privadas como Sokimich. Y de esa manera el Estado no tiene entonces suficientes ingresos o recursos públicos para financiar por esa vía las demandas sociales. Sin vergüenza. Y toda esa gente izquierdista que votó por Boric, ¿son responsables de esto? Ustedes, izquierdistas, que confiaron en Boric, son responsables de esto, de esta debacle, de esta corrupción desatada, y peor, de que no se puedan satisfacer las demandas sociales.
O sea, si me preguntan por qué Chile no puede satisfacer las demandas sociales, es porque la gente votó por Boric, ese 30%. Y porque la gente no ha querido darse cuenta que la clase política no es solución. ¿Pero qué están esperando? Si ya hemos pasado por todas las visiones políticas. Hemos tenido una unidad popular, después tuvimos la dictadura cívico-militar de derecha con la democracia cristiana y el Partido Radical, después tuvimos la concertación, una especie de centro-izquierda, después la nueva mayoría, la concertación más el Partido Comunista, y ahora tenemos al Frente Amplio y al PC con socialismo democrático. Es lo mismo, son todos operadores y operadoras políticas. Es clarísimo que el camino que tenemos que adoptar es el de la independencia. Obviamente, para con un gobierno independiente, un gobierno que no sea de partido político, que tenga que estar pagando favores con posterioridad, sino que completamente independiente haga lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es que el Estado tiene que cumplir su rol de explotación de los recursos naturales que están dados por la naturaleza y con eso financiar las demandas sociales, no con los impuestos de la gente, no con endeudamiento. Eso es clarísimo. Quiero que sepan, porque nos falta el perdido o la perdida de izquierda, que las dos propuestas constitucionales que fueron rechazadas, las dos no se hacían cargo de que el Estado tuviese mayor libertad para explotar como empresa los recursos naturales, sino que igual que la Constitución actual, la propuesta de la izquierda y la propuesta de derecha mantenían la subsidiariedad económica del Estado, esto es, que el Estado para poder formar una empresa pública tiene que pedirle autorización a los operadores y las operadoras políticas del Congreso Nacional. ¿Qué les parece? Boric, eres un corrupto desatado. Esto yo lo sé hace muchos años ya. Pero no deja de llamar la atención en la impunidad en la que te encuentras. Claro, la derecha no te va a destituir, no te va a acusar constitucionalmente. La derecha, eres funcional completamente a la derecha está feliz. Y por otro lado, sabes que tus votantes son personas que han traicionado al pueblo, que no son revolucionarios, que se conforman con nada y que realmente no tienen ninguna intención de una verdadera transformación positiva para la gente. A reflexionar, y hay posibilidades de salir de esto, por supuesto. Somos del 95% de Chile un movimiento de personas que no militamos en partidos políticos, que somos independientes y que como tenemos independencia intelectual, tenemos claridad de que lo que está haciendo Boric está mal, tenemos claridad que la clase política no responde a las demandas sociales, tenemos claridad que son corruptos desatadamente y que viven en la más absoluta impunidad. No olviden que de acuerdo a la Constitución, y así era también en las otras dos propuestas rechazadas, el presidente de la República, con acuerdo del Senado, es decir, designación política, designa al fiscal nacional del Ministerio Público, que es el que controla la investigación penal de los delitos, y dos, a los ministros de Corte Suprema. Y por lo tanto, el sistema judicial chileno es un sistema que está controlado por los operadores políticos y las operadoras políticas. Y por eso estamos en la más absoluta impunidad y tenemos una corrupción desatada. A tomar conciencia y a darse cuenta que el camino es el camino que debe ser necesariamente un camino independiente, donde haya claridad sobre cuál es el problema, para que de esa manera haya total claridad sobre posibles soluciones para nuestro país. Un abrazo y que estén muy bien.